El doctor, usted ya me explicó primero la corrupción, el caso de la coima, y me dijo usted que conoce muy pocos casos. Muy pocos casos de coima en la justicia. Lamentablemente no voy a ir como este mundo tan cerca y tan lejos de la comunicación. Sigamos, sigamos. Bien, bueno, estábamos diciendo que vamos a hablar entonces un poco de deporte y en este caso vamos a hablar de San Martín de Tucumán, que ya tiene rival confirmado para la próxima ronda del torneo reducido por cuartos de final. En este caso estamos hablando de San Telmo. Tras el empate 1-1 entre Colón de Santa Fe y All Boys en Floresta, el Zabalero quedó eliminado y San Telmo se consolidó como oponente del equipo tucumano. El equipo dirigido por Mariano Campodónico consiguió eliminar a Colón, uno de los favoritos al ascenso, en un cierre de partido lleno de tensión. El primer duelo con el candombero va a ser el próximo fin de semana en la isla Maciel, con día y horario a confirmar, mientras que la vuelta se va a jugar en la Ciudadela, donde los dirigidos por Diego Flores se reencontrarán con su público. San Martín se va a enfrentar al equipo clasificado de menor posición en la tabla, lo que le otorga la ventaja deportiva en esta serie de ida y vuelta. De acuerdo con el reglamento, le alcanzará con 2 empates para clasificar en la próxima fase. Y en cuanto a los cruces de cuartos de final del reducido de la Primera Nacional, Deportivo Madryn contra Gimnasia, Nueva Chicago con Quilmes, San Martín de Tucumán con San Telmo, San Martín de San Juan con All Boys. Así que bueno, ahí estamos viendo, ¿no? La imagen, la plaquita del reducido por el segundo ascenso a Primera División. Y ahí me dicen que... Sí. Tengo el video que difundió el doctor Gómez sobre la corrupción en la justicia. A ver, ¿podemos pasar los videos, señor director? Hablando de la corrupción judicial, le expliqué que había como 2 caminos. Uno, la coima, y el otro, el que tiene que ver con la ideología del que está juzgando o del que está acusando, si es un fiscal. Hay un tercer camino, que es atender los teléfonos que nunca suenan. Sí, como le dije, atender los teléfonos que nunca suenan. Dicho en otra palabra, la autocensura. El temor de investigar una causa de corrupción política. El miedo del qué dirán si actúo de alguna manera u otra conforme a las leyes. Estamos en presencia de la corrupción judicial. Doctor Gómez, ¿me está escuchando? Sí, ahora lo escucho bien. Bien, usted sostenía eso de la corrupción judicial. ¿Me deja agregar un cuarto elemento? Correcto. Porque yo ahí estoy haciendo referencia especialmente a los propios magistrados. Pero hay un nivel de corrupción que implica al poder político. El poder político no le conviene tener todos los cargos de magistrados cubiertos. Cuanto menos magistrados haya, mejor, porque es un poder judicial minusválido. Un poder ejecutivo que, de acuerdo en la manera que el poder judicial actúa en los casos que le corresponden al poder ejecutivo, lo más probable es que no quiera cubrir todas las vacantes. Y en eso es lo que se nota un sistema de administración de justicia débil, porque no tiene la posibilidad de actuar en todos los casos, porque hay que hacer largas colas de subrogancia, juicios orales. Hola. Sí, lo escucho, doctor. Lo estoy escuchando. No, eso le quería agregar. Ahora, es decir, en ese audio que usted me menciona, yo lo menciono los 3 que hacen referencia al propio magistrado. Bien. Pero hay el cuarto, que es justamente lo que estamos... 30 al 40% de vacantes en el sistema de administración de justicia en el orden nacional. Bien, ahora la pregunta le hago, doctor. Solían decir que la corrupción es un pez que se mueve en el agua, que es imposible encontrar los rastros. ¿Usted en su trayectoria encontró casos de corrupción? Sí, claro. Y nosotros hemos juzgado y condenado magistrados federales, fiscales, hemos hecho juicio político a fiscales federales,
Sí, claro. El sistema de administración de justicia tiene como problema esencial justamente estas dificultades propias de un poder que también tiene un contenido político. Pero a veces no solamente el contenido político, a veces está el caso de los poderosos. Una persona con mucha plata es difícil que vaya preso. Coincido también con eso, Germán. Nosotros cuando investigamos crímenes ambientales, tenemos del otro lado del mostrador al poder económico y al poder político que van de la mano. El poder económico que quiere hacer dinero contaminando, que es la manera más importante en el día de hoy para hacer plata, y el poder político que quiere que la empresa siga en su funcionamiento porque da ingresos tributarios y permite dar fuentes de trabajo. Y no le interesa si contamina o no. De hecho, hay empresas que se asocian directamente con el poder político, como el caso de Minera La Lumbrera, asociada a IMAD, que es el gobierno de Catamarca más la Universidad Nacional de Tucumán. Ahora, viendo así los casos comunes, cotidianos, ¿le tocó investigar alguno particular ante la justicia? Sí, puedo recordar, no sé, jueces que están vinculados al narcotráfico, como Reynoso, o el caso también que ocurrió en Tucumán con el doctor Terraz, ya fallecido. Puntualmente, todas estas cuestiones... Que se la pidió. Este caso de Salta, Jujuy, de Salta concretamente, que se dio hace pocos días. ¿Usted qué opina cuando aparecen ya los casos directamente vinculados? No le escuché bien, perdón. Hubo un caso en Salta hace pocos días donde ya prácticamente entran las cuestiones vinculadas en todo esto. O un caso con la FIP en Santiago del Estero. Yo creo que hay muchos casos en donde incluso el sistema de administración de justicia tiene serios inconvenientes para investigarlo desde el punto de vista burocrático, le diría yo. Por ejemplo, investigar, como he pretendido en mi caso, a todos aquellos que han cobrado un plan o cuando presentaron certificados de incapacidad falso. Yo me he pasado meses pidiendo los datos de aquellos que fueron públicamente informados en los medios de prensa y no lo he conseguido por una simple burocracia de los ministerios correspondientes en el orden nacional. Hay distintas razones por las cuales a veces las causas se terminan archivando. Y en ese sentido hay que señalar de que como Ministerio Público Fiscal también somos un Ministerio Público Fiscal débil. Ha salido un ranking de eficacia política criminal de los ministerios públicos que usted pudo haber visto, en donde justamente la tasa básica de eficacia de política criminal, que tiene que ver con la cantidad de causas que ingresan en una fiscalía y la cantidad de causas donde se cierra el caso de modo positivo, en el sentido de que hay un juicio de condena, un juicio abreviado, una probation, etcétera, la tasa más eficiente es la de Jujuy con un 18%. Quiere decir que el 82% de los casos que ingresan a una fiscalía va a un tacho de basura. Por no decir la de San Luis, que tiene un 0,33% de eficacia. Y hay provincias como, por ejemplo, Tucumán, que no informan y que hay una gran opacidad en ese sentido cuando tienen la obligación legal de informar cuáles son los rankings de eficacia política criminal. Eso ayudaría a que Tucumán tenga la información. Si usted dice que el mejor está en 18%, se podría conocer cómo está Tucumán y no se conoce. Tucumán, Misiones, Córdoba, son algunas de las provincias que no quieren informar. En el orden nacional, por ejemplo, que es donde yo me incluyo, estamos en el 1,98% de eficacia. ¿Quieres que el 98%? Somos el servicio, somos de los servicios que presta el Estado, somos el servicio más caro y más ineficaz.
quiere decir que en lo federal el 98% no se investiga. No es que no se investiga, se archiva. Pero se investigó y no encontraron nada, entonces, ¿cómo sería? Exacto. Son fallas que tiene el propio sistema por razones diversas. Yo creo que eso es multicausal. Hay cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con lo vinculado a los controles sobre los tribunales, sobre los fiscales. Yo siempre sostengo que tiene que haber un sistema de premios y castigos también, que no está instalado en nuestra reglamentación y que podría instalarse. Hay muchísimas razones que le explican este deficiente ranking o las condiciones de este deficiente ranking, pero que tienen que ver sobre todo con el Ministerio Público, con las políticas que tiene el Estado desde el Ministerio Público para la política criminal. Y hablando de política criminal, ¿usted cree que es posible establecer una línea de política criminal si no tenemos estadísticas? Es imposible. Yo no puedo analizar qué política criminal me parece más importante o qué tipo de delitos vamos a perseguir con mayor eficacia si yo no tengo un ranking, si yo no tengo una estadística, si no se informa una estadística, por ejemplo, en la provincia de Formosa o en la provincia de La Pampa. Bueno, Tucumán tampoco se está informando. Usted me dice que no se está informando. No entiendo. No es que lo estoy escuchando muy mal. Hay un informe nacional que dice que Tucumán no presenta documentación sobre la cantidad de causas que se tramiten en Tucumán. Exactamente. De acuerdo a este informe del INECIP, 3 años hace de que Tucumán no brinde información. Y este informe corresponde al año 2022. Bien. Entonces, doctor, hace poco tiempo para terminar, el gobernador de la provincia dice que la provincia debe haber auditoría en los juzgados para conocer cómo están las causas y en qué medida siguen las causas y si ese juez ha trabajado como corresponde. ¿Usted qué opina de la auditoría? Yo creo que hay que auditar y hay que hacer un trabajo concienzuda, pero dentro del mismo poder y con transparencia pública, no desde otro poder. Yo sostengo de que los fiscales tenemos que ser auditados por lo menos cada 6 meses desde el propio poder y con mucha transparencia, porque obviamente uno no puede explicarse, por ejemplo, por qué hace más de 10 años que la Fiscalía General del Tribunal Oral Federal no se ha llamado a concurso. O uno no entiende cómo podemos tener semejante porcentaje de vacantes en el sistema de administración de justicia, salvo que uno interprete que estas ausencias le convengan al poder político. Y además, aquí también yo pondría en duda a las propias Cortes Supremas, porque obviamente aquí se trata de no cubrir con su propio presupuesto los sueldos de esos magistrados que están ausentes, solamente se pagan subrogancias. Pero el Consejo de la Magistratura es el que debe resolver el tema de los jueces. No tiene esa facultad, al menos que yo conozca. Y si la tuviera, porque depende de cada provincia, tendría algún viso de posibilidad. Pero si usted se fija en el Consejo de la Magistratura de la Nación, no se ha iniciado ningún juicio político y tienen centenares de denuncias contra los jueces nacionales y federales, que prescriben porque la reglamentación establece que al cabo de 2 años o 3, no recuerdo bien, de recibida la denuncia y no hecha la acusación, la actuación prescribe. Por eso, en la última gestión política de 4 años atrás, solamente hubo 1 o 2 casos de juicio político y con expedientes que ya tenían un proyecto de juicio oral y público contra un juez federal en Mendoza, por ejemplo. Pero sí hay un serio fracaso del Consejo de la Magistratura de la Nación.
Doctor Gustavo Gómez, fiscal federal, le agradezco mucho la gentileza para este diálogo. Que tengan un muy buen día y espero que esta tormenta nos deje comunicarnos como corresponde, ¿no? Gracias, doctor. Muchas gracias. Tenga buen día. Adiós. Señora. Bueno, lo bueno es que pudimos